ideas sobre este tema. Por ejemplo, muchos pueden pensar, ¿no?, que la conciencia es como la persona, es como su voz interior que le dice qué hacer bien y qué hacer mal, y qué hacer mal, ¿no? Entonces, eso es algo más como que, más de literatura, pero en realidad la conciencia tiene que ver, por ejemplo, en primer lugar, la conciencia es elaborada por el córtex. El córtex es la parte de la corteza de nuestro cerebro, entonces podemos decir que tiene unas funciones superiores, a diferencia de otras funciones más primitivas, ¿no? La conciencia también es psicológica, es decir, cómo nosotros nos damos cuenta de que saqué el celular, de que es verano, de que es invierno, de que hace frío, hace calor, de que estamos utilizando una chompa o un vestido. Y la conciencia también tiene ese significado que es a nivel moral, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces tenemos diferentes tipos de conciencia. Voy a cambiar, ahí está. Entonces, en primer lugar, tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y esto se va a llamar la introspección, porque va para adentro. Introspección, cómo yo me veo. Por ejemplo, aquí voy a anotar, a ver, yo me veo en el espejo, me veo que me he puesto un jean, no sé, ¿no? Cómo yo me veo y cómo veo a los demás es la senso-percepción. Cómo es que utilizamos nuestros sentidos para agarrar nuestras cosas, para oler, para degustar, ¿ya? Hoy es importante. Entonces tenemos dos diferencias. Primero los conceptos, ¿no? A nivel psicológico, a nivel moral y a nivel del cerebro, ¿no? El córtex. Entonces acuérdense, córtex elabora la conciencia. Psicológico, nos damos cuenta de nosotros mismos y de los demás. Y moral y ético, que es lo que está bien y lo que está mal. Y del contenido es de nosotros mismos la introspección y la senso-percepción, ¿ya? Discúlpenme si toso, pero tengo las amígdalas inflamadas. Ahora, de todo esto, vamos también a ver el estado vigil, o vigil. ¿Qué es el estado vigil? Vigil, bueno, vigilia deriva de la palabra vigil, que es cuando una persona permanece atenta, permanece despierta durante un largo tiempo para elaborar una acción. Cuando hacen vigilia, por ejemplo, en los católicos, se quedan a rezar varias horas, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros también se puede ver regulada por el sueño, ¿no? En la etapa del sueño, ahora me están hablando. Ya. En la etapa del sueño, nosotros tenemos diferentes fases, ¿no? La fase del REM y no REM. Entonces, cuando nosotros nos despertamos por nuestro ritmo circadiano, vamos a estar en vigilia, ¿no? Y la vigilia también depende mucho de cuánto conocemos al mundo exterior, cuánto conocemos de la cultura, cuánto conocemos de la parte externa, ¿no? Entonces, esto básicamente está regulado, cómo la persona se ve a sí misma, cómo puede elaborar preguntas a otras personas y cómo puede observar el comportamiento y tener un pensamiento de eso. Bueno, eso es vigilia, entonces. ¿Qué es? Es cuando... Voy a cambiar de color. Ay, no puedo cambiar, no importa. Ya, entonces es cuando la persona tiene conocimiento. Conocimiento. Ahí está. Conocimiento de sí mismo, de las personas, y permanece un periodo de tiempo largo despierto haciendo una actividad. Cuando ya duerme, pues no. ¿Y cómo lo ve la persona? Autoobservándose a sí mismo, percibiendo a los demás, y interrogándose sobre haciendo preguntas elaboradas sobre, no sé, sobre algún tema en específico, ¿no? Luego tenemos, y vigila, estar en vigilancia, o sea, estar despierto, ¿no? Lucidez es cuando la persona tiene un grado de vigilancia y puede
desarrollar sus diferentes funciones cognitivas. O sea, puede desarrollar, por ejemplo, su habilidad para escribir, de grabar, para asistir a una clase, para lo demás, esas cosas, ¿no? Para escuchar música, para hacer un adorno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces las personas, para elaborar todo ese tipo de acciones, la persona tiene que estar sensorialmente, tiene que estar con sus sentidos, tiene que estar con sus 5 sentidos en orden, tiene que estar orientada en el tiempo, espacio y persona, y debe comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces la persona aquí va a estar despierto y va a hacer actividades, ¿ya? Actividades. ¿Y cómo es que lo vamos a ver nosotros? Porque está orientado en tiempo, espacio y persona. Y comprende, no sé si pueden entender mi letra. Bueno, es un poco feo, pero no importa. Comprende las situaciones externas del mundo. Y la conciencia de sí misma es cómo la persona puede, de alguna forma, criticarse, juzgarse, admirarse, elaborar conceptos sobre sí mismo, ¿no? Como todos nosotros nos hacemos, ¿no? Y actúa con el pensamiento del yo mismo. Ahí está, del yo mismo. Y la persona es capaz de autoobservarse, criticarse, juzgarse, admirarse, ver sus debilidades, ver sus virtudes, ¿no? Y todo eso. Ya. Entonces, hasta acá todo autoobservaciones acá. También. Y la capacidad de admirarse, juzgarse, pensarse, etc. ¿Cómo es que la persona se ve? Ya. Ahora, siguiente. Ahora, esto ya lo han visto seguro en el tema de neurología, cómo es que una persona pasa de los diferentes estadios: obnulación, somnolencia, sopor y coma. Coma no responde a ningún estímulo. Obnulación está medio despierto, pero cuando tú lo mueves ya se despierta. Somnolencia, no, perdón, primero somnolencia y acá somnulación. Sopor cuando ni siquiera responde a estímulos suaves, y coma cuando ya no responde a nada, ¿no? Entonces, eso más que nada, ¿no? Entonces, lo normal es que nosotros estemos vigiles, estemos despiertos y atentos. Cuando ya estamos medio somnolientos, soporosos, obnulados, ya es estado intermedio, y abolición totalmente, puede ser porque una persona se haya desmayado o porque esté en coma, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una pérdida variable de la conciencia, de la orientación, de la percepción, del pensamiento, ¿no? Evidentemente, una persona que está en coma, pues no va a estar orientada en tiempo, espacio y persona porque no está despierta, ¿no? Entonces, esto va variando. Puede ser normal, intermedio y coma, y avanzado, ¿no? O abolición total. Ahora, cuando nosotros, bueno, tenemos a estas personas, por ejemplo, para recalcar esto, podemos decir que coma es totalmente la pérdida de conciencia, como les dije. La somnolencia, pues una persona está con sueño, ya está como que adormilado. Sopor se despierta parcialmente con un estímulo fuerte, un estímulo parcial, perdón. Y obnulación está alerta y lúcido, ¿no? Hay un compromiso de la función alerta y lucidez. Ahora, la atención. La atención es cuando nosotros tenemos la capacidad de estar, bueno, quería decir atentos, pero queremos estar prestando atención a los estímulos diferentes que tiene nuestro mundo. Por ejemplo, yo estoy atenta ahorita a darle la clase, pero también estoy atenta, por ejemplo, a que viene la luz de afuera. Estoy atenta a que mi hermano está hablando por teléfono afuera, ¿no? Atenta a varias cosas a la vez, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos estar atentos a los estímulos que son relevantes y son irrelevantes. Entonces, atención a todo, relevante, irrelevante, ¿ya?
En cambio, la concentración es cuando nosotros prestamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra atención, todo toda nuestra conciencia en ese momento a una cosa específica. Si bien es cierto, yo puedo estar atenta a lo que pasa afuera, porque, bueno, se escucha, yo estoy concentrada en darles a ustedes la clase, ¿no? Y eso. Entonces, atención puede ser, podemos decir que es una orientación o es una percepción de lo que nosotros tenemos tanto de estímulos relevantes como irrelevantes. Y la concentración ya es algo permanente y específica para una cierta actividad. ¿Ya? Luego, lo que tenemos que preguntar cuando un paciente tiene problemas en la atención, por ejemplo, le podemos preguntar, por ejemplo, para descartar un TDAH, ¿no? Un trastorno de déficit de atención. Le decimos, señorita o joven, usted cuando quiere hacer una actividad, ¿lo hace en el tiempo que lo ha preestablecido o se demora más? Y cuando usted quiere hacer, por ejemplo, quiere lavar los platos, ¿se demora 5 minutos que le toma o se demora más? O para procrastinando las cosas, ¿no? Podemos decirle así. O le cuesta trabajo para mantenerse atento ante una lectura de un libro o ante su clase porque está con el celular. ¿Y cuánto tiempo dura esto? ¿Es siempre? ¿Y desde cuándo, no? Entonces, también cuando nosotros estamos en una conversación con alguien, le podemos decir, ¿no? Qué es lo que ha entendido, qué es lo que no ha entendido. Entonces ahí vemos el grado de atención que tiene. Y si es que está dando más relevancia a los estímulos externos que no tienen mucha importancia o a los estímulos normales, ¿no? Los estímulos que son relevantes. Ahora, la orientación es, bueno, orientación en tiempo, espacio y persona. Esto en realidad es sumamente complejo porque la persona tiene que ser consciente, tiene que ser orientado en el tiempo, por ejemplo, orientado en que estamos en 14 de agosto del 2021, en el espacio, y estamos en Perú, en Lima, y en persona, la conciencia de yo mismo, ¿no? Si tiene estas tres esferas adecuadas, pues el paciente está bien, está LOTEP, ¿no? Orientado en tiempo, espacio y persona. Y entonces tiene que estar orientado en esos tres aspectos y también debe tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la persona puede ser de que tenga una deficiencia en la persona, en sí misma, que se llama autopsíquica. Por ejemplo, no se reconoce a sí mismo, piensa que no es ella, es su hermana malvada, su gemela malvada, ¿no? Por ejemplo, si está desorientado en tiempo, 14 de agosto del 2021, o lugar, Lima, se llama alopsíquica, ¿ya? Hay dos tipos, alopsíquica, alo, afuera, tiempo, lugar, y autopsíquica, la persona, la conciencia de yo mismo. Ya, entonces, a veces cuando las personas consumen ciertas drogas o, por ejemplo, alucinógenos o hacen también regresiones de las vidas pasadas, hay ciertas sesiones que son así y las personas sienten que el tiempo está yendo más lento o sienten que pueden volver al pasado o sienten que están viviendo dos momentos. Entonces, esto es una alteración, ¿no? Y o también siente que las cosas están yendo muy rápido. Por ejemplo, cuando consumen eh, los que son los derivados de las endorfinas, ¿cómo se llaman? La metanefrinas, no me acuerdo ahorita, que son para que las personas presten muchísima atención y todo pasa más rápido. Cuando alguien toma mucho café también, las cosas pasan muchísimo más rápido. ¿Ya? Entonces, para esto, evidentemente, pues nosotros le podemos preguntar, ¿qué puedo cambiar? Ya, nosotros le podemos preguntar, creo que acá tengo otra diapo. Ahí está. ¿Qué le podemos preguntar a la persona? Preguntas. A ver, le podemos preguntar, señor, por ejemplo, esto es muy importante cuando hacemos esto ustedes lo van a ver, están en quinto, el próximo año.
cuando lleven geriatría van a ver que hay ciertas encuestas que les hacen a los adultos mayores para ver si es que ellos están conscientes en el tiempo-espacio, si es que pueden sumar, restar, si es que pueden, ese se llama el test de reloj, si pueden hacer un reloj, pueden poner la manilla en una hora específica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas le hacemos a estos abuelitos? Y también le podemos hacer a personas que nosotros vemos que están desorientados. Podemos decirle, ¿qué día, mes, año estamos? ¿Qué estación estamos? 1, 2, ¿qué estación estamos? ¿Cuál es su dirección? ¿No? ¿Usted está ahorita en un hospital o está en su casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted vino en carro, en bus? ¿Lo trajo alguien? ¿Cómo vino? ¿No? ¿Desde qué hora está aquí? ¿Sabe qué hora es? ¿No? Hora. Y le preguntamos, ¿sabe lo que hizo usted hace un mes, hace una semana, hace ayer, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho usted, ¿no? Actividades pasadas. Entonces, así le vamos preguntando a la persona. Disculpen mi letra que está terrible, pero ustedes lo notan ya en su cuaderno, en su hojita, ¿no? Y le vamos preguntando esto para ver si está orientado en tiempo, espacio y persona. Listo. Ahora, aquí está todo lo que les dije. Por ejemplo, las alteraciones de la orientación autopsíquica, alopsíquica, ¿no? Y después vamos a ver la percepción. Listo. La percepción es cómo nosotros interpretamos según lo que nuestros sentidos nos están diciendo. Por ejemplo, yo siento que mi celular es frío. Yo lo veo y es de color negro. Lo veo acá atrás y tiene como una tarjetita, ¿no? Yo siento esto, por ejemplo, y es suavecito, porque es así como es una crema que es de vidrio suavecito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros percibimos? ¿Qué es lo que nosotros sentimos mediante nuestros 5 sentidos? ¿No? 5 sentidos están activados. Se activan aquí. Listo. Lo que captan nuestros sentidos y esto se va a basar, esto es muy importante porque cómo percibimos las cosas tiene mucha influencia cómo ha sido nuestras vivencias previas, cómo es que hemos tenido el afecto con nuestros padres, abuelos, familiares, amigos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la vida? Si es que tenemos altas expectativas o tenemos bajas expectativas, si es que tenemos cierta predisposición o cierta predisposición a ser de cierta manera. Si nosotros hemos vivido, por ejemplo, en un ambiente sumamente, no sé, estresante o exigente, pues vamos a tender a ser más ansiosos. Si nosotros hemos vivido en un ambiente que lastimosamente, no sé, fallecieron muchas personas, o han sucedido cosas tristes, o ha habido muchos terremotos, o qué sé yo, vamos a tender, bueno, no siempre, a ser más depresivos, ¿no? Y esto va a variar mucho, varía de persona a persona, por eso es que nosotros no podemos juzgar cómo otra persona ve las cosas, porque no lo ve con nuestros ojos, y nosotros no vemos las cosas con sus ojos de los demás, ¿no? Entonces es muy importante. Esto varía mucho, cómo vemos a las personas, qué es lo que esperamos de las personas, si esperamos algo, esperamos nada, cuánto autosuficiente nos creamos, ¿no? Y las experiencias previas, ¿no? Que es muy importante. Listo. Eso se va a basar la percepción. Doctora, Listo. una consulta. Y Sí. la diferencia entre ilusión y alucinación es que la ilusión tiene un estímulo real, ¿no? Y la alucinación creo que no tiene eso. Sí, ajá, por ejemplo, la ilusión es que nosotros, a ver, yo veo mi libro, yo veo este libro, y en realidad no estoy viendo el libro, estoy viendo que es una persona caminando, pero la ilusión es de un objeto en concreto.
En cambio, la alucinación simplemente vive en nuestra cabeza. Eso es lo que también es importante recalcar, que más adelante lo voy a decir. La ilusión es, por ejemplo, no sé, mi peluche, no lo veo como peluche, lo veo como si fuera, no sé, un ente diamónico, diamónico, ¿no? Diamónico se dice, ¿no? Un ente malo, ¿no? Pero es algo concreto, que yo estoy cambiando su forma de la cosa, ¿no? En cambio, alucinaciones, por ejemplo, muy importante en la esquizofrenia, que tenemos las alucinaciones auditivas, olfatorias y táctiles, ¿no? Alusiones táctiles, siento que las arañas están caminando por encima de mí, pero en realidad no hay ninguna araña. Y no hay nada cerca de mí que se parezca a una araña, ni siquiera hay un libro, nada. Yo estoy solita en un cuarto, no hay nada, ¿entiendes? ¿No? Y auditiva, siento que alguien me está hablando, pero en realidad nadie me está hablando, ¿no? Eso vamos a precisarlo después. Listo. Entonces, en cuanto a la percepción, nosotros vamos a tener los diferentes tipos, ilusión, alucinación, ¿ya? Por ejemplo, ilusión es cuando deformamos, cambiamos la estructura de un objeto. Como les digo, yo no veo este libro, sino veo a una persona o veo a un diablo de color rojo, ¿no? No veo eso, sino veo a un diablo. Pero es un objeto en concreto, ¿ya? Alucinación, no hay nada, hay absolutamente nada. Uno puede pensar que alguien le está hablando o le está susurrando algo, no sé, o le quiere decir ideas malas, ¿no? Que mate a alguien. Eso tienen las personas que son esquizofrénicas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? En uno cambias la configuración, cambias la estructura de un objeto en concreto y el otro simplemente tenemos diferentes pensamientos de algo que no existe, ¿ya? Es importante. Ahí están táctiles y todo esto. Entonces acá vamos a hablar de cada uno. Ilusión. Ahora, ilusión, yo acá les había puesto, por ejemplo, esto. Ay, no se mueve. Ya. Esta imagen en realidad es muy potente. O sea, yo lo veo y de verdad me mareo. Así que lo ven ahí y me mareo demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una percepción equivocada de este objeto, de esta imagen, porque pensamos que se está moviendo, ¿no? Por los dibujitos, los puntitos, pensamos que se está moviendo, pero en realidad no se está moviendo, es una imagen estática, ya no es un video. Entonces, aquí nosotros podemos eh, también sentir, voy a cambiarlo porque me marea, nosotros también podemos sentir, por ejemplo, de que tenemos la ilusión de que alguien está, ¿no? O podemos tener la ilusión de que cambia la configuración de ciertos objetos, vemos diferentes cosas, ¿no? O eso también está íntimamente relacionado con las predisposiciones que tenemos, cómo han sido nuestras experiencias previas, qué es lo que yo asocio con una u otra imagen. Por ejemplo, yo asocio el color rojo, no sé, con algo malo, pero para otra persona el color rojo puede ser el amor, ¿no? Entonces, hay diferencias. ¿Por qué no se cambia la imagen? Ya, ahí está. Listo. Ay, ahorita lo cambias a la Dori. Ay. Ya. Entonces, así es como tenemos las ilusiones, ¿ya? Entonces, la persona percibe de diferente forma a la normal y no puede reconocer la estructura normal de un objeto, como ya hemos dicho. Entonces, en cuanto a las alucinaciones, es cuando nosotros no, es algo que no existe y la persona, por ejemplo, puede tener alucinaciones auditivas, táctiles, olfatorias, ¿no? Por ejemplo, las olfatorias y las gustativas, hay ciertos trastornos como cáncer, epilepsia, ACV,
tumor, que puede estar comprimiendo esa zona o puede ser que no haya la suficiente irrigación porque esa arteria en el cerebro justamente pues se obstruyó con un coágulo, ¿no? Entonces la persona no está desarrollando bien la parte de su cerebro. Y puede ser de que esto altere cómo percibe las cosas y puede ser que también sienta olores feos cuando está caminando por alguna parte, pero en realidad no hay ningún olor feo. ¿Me entienden? Entonces puede ser porque hay un trastorno mental o puede ser porque hay una alteración en nuestro cerebro por diferentes motivos. También en las alucinaciones, eso más adelante lo vamos a ver, podemos tener la alucinación de que alguien nos sigue, de que alguien nos está mirando, de que alguien nos quiere dañar, nos quiere matar, y diferentes tipos de alucinaciones que vamos a ver. Y auditivas, por ejemplo, se ven las personas que tienen esquizofrenia, que son alcohólicas, que abusan de drogas. Cuando una persona también está en un ataque agudo de ansiedad, también se escucha, en la bipolaridad también. Diferentes, ¿no? Si es que tiene un rasgo psicótico, es posible que tenga estas alucinaciones. A ver. Ay, no se cambia. Bueno, ya. Después, a ver, aquí después vamos a lo que es el pensamiento. Ay, esta imagen me estresa. Se fue. Ya. Después, bueno, quedó claro lo que es las alucinaciones, ilusiones, sí, ¿no? Hay alguna... Ah, y también lo que es la pseudoalucinación. Bueno, para nosotros preguntar cuáles son los trastornos, estos, alucinación, ilusión, son trastornos de la percepción, ¿ya? Importante. De la percepción. Entonces, esto y esto vienen de esto, de la percepción. Entonces, nosotros vamos a escuchar, vamos a preguntarle, perdón. Joven, señorita, ¿usted ha escuchado ciertos sonidos que nadie más escucha? ¿O escucha voces? ¿O qué le dicen? Puede, puede esas voces entrometerse en su conversación y ustedes no entienden lo que le está diciendo, o ha tenido visiones, ha tenido, no solamente lo que uno se puede imaginar en su cabeza, ¿no? Pero ha tenido visiones de cómo sería el mundo, o ha visto cosas que otras personas no han visto, ha visto ángeles, demonios, qué es lo que ve, ¿no? Y ya, así le vamos preguntando a la persona. Ahora vamos a... ¿Sí quedó claro, no, chicos? Chicos. Sí, sí, sí quedó claro. Ya. Ahora, acá vemos un meme de Dory que dice, bueno, ahora tengo que planchar, lavar, barrer y cocinar. Oh, mira un sofá. Dory tiene un trastorno de la memoria, ¿no? Ella tenía memoria a corto plazo, algo así. No, déficit en la memoria a corto plazo, algo así tenía. Entonces, viendo este meme, vamos a acordarnos la memoria, el pensamiento, aunque creo que la memoria ya la hemos visto antes, ¿no? Sí, vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a ver lo que es el pensamiento. El pensamiento es cómo nosotros podemos darle un significado a las cosas. Por ejemplo, yo pienso que este libro es bueno porque es cosido, ¿no? Acá atrás es cosido y como que no se me van a romper las hojas. Ya, entonces es como nosotros le damos una representación, una valoración, un concepto a ciertas cosas y ese va a ser nuestro pensamiento, ¿ya? Entonces, esto es, en primer momento, cómo es que la sociedad nos ha inculcado, nos ha dicho que las cosas son de una manera, pero también eso se ve influenciado directamente por nosotros, nuestras experiencias, nuestras expectativas, cómo el mundo nos ha tratado en los años. Entonces, es la suma de estos dos, ¿no?
Y la persona además puede ser capaz de elaborar su propio pensamiento, su propio concepto de las cosas, su propia definición, ¿no? Puede representarlo como más le guste, puede enlazar una idea con otra, porque es capaz, ¿no? Porque tenemos esta función cognitiva superior, a diferencia de los animales, ¿no? Entonces, hay diferencias en cuanto al pensamiento, al lenguaje, cómo es que nosotros podemos ver cuando una persona está, por ejemplo, está pensando muy rápido, tiene taquipsiquia, piensa muy lento, bradisiquia, por ejemplo, esto se ve en el hipotiroidismo, la taquipsiquia se puede ver en la ansiedad, vienen ideas fugaces, así a la velocidad de la luz, rapidísimo, y le vienen muchas ideas, ¿no? Un pensamiento perseverante, prolijo significa que se acuerda de todo, interrumpido, que pues no tiene interrupción y va constante en el tiempo, disgregado, piensa una cosa y después piensa otra cosa, incoherente, que es como que no tiene relación con lo que realmente está pasando. No es tanto disgregado es pensar, oh sí, ese libro es rojo y esta taza es azul. Y luego te habla, no sé, Francia está en Europa, o sea, no tiene relación uno con otro, ¿no? Y o te habla de una cosa y después de otra cosa. Incoherentes por decir que te diga, no te va a decir Francia en Europa porque eso es coherente, ¿no? Te va a decir, por ejemplo, la luna, la luna está en mi casa. O no sé, la leche viene de, la leche viene de las aves, o algo así, ¿no? Entonces es algo incoherente. Y cómo es que nosotros podemos decirle a la persona si es que tiene algún pensamiento alterado, un trastorno al pensamiento. Le vamos preguntando, ¿no? ¿Usted se acuerda de todo? ¿Usted interrumpe su conversación para irse a otra actividad y no sigue la hilación? ¿O es incoherente? ¿Habla cosas que no están relacionadas con la realidad? ¿No? Así le vamos preguntando. Ahora, es muy importante de que nosotros también, a ver, de que nosotros, creo que está aquí. Ay, no se mueve. Ya. Es muy importante que nosotros veamos los trastornos según porque el pensamiento se puede dividir en varias cosas. El concepto, cuál es la definición, cómo es el juicio, ¿ya? Y cómo es y ya, esos dos, el concepto y el juicio. Entonces, el concepto es, por ejemplo, las alogias o alogías es cuando de no haber nada, no tenemos idea, no tenemos pensamiento sobre algo, no tenemos un concepto, ¿ya? Sobre esa cosa, ¿no? Las paralogias es cuando nosotros somos incapaces de poder elaborar nuestro propio pensamiento por nuestras propias medidas, por nuestras propias herramientas. No podemos definir qué es esta taza, de qué material está, cuánto tiempo se demoró de hacer, más o menos inferir, ¿no? Cuánto tiempo se demoró, qué color es, dónde lo compré, etcétera. No podemos razonar. Y neologías es, por ejemplo, esto es lo que se ve en los bebés cuando nos dicen palabras que no entendemos. No dicen como que agú, agú o cosas así, pero para ellos sí tiene un significado, ¿no? Nos quieren decir algo, evidentemente no han aprendido el lenguaje. Entonces, así, ¿no? Neologías son creación de palabras que no entendemos, alogías que no podemos elaborar conceptos sobre una situación o una cosa, y paralogias o paralogías es la incapacidad que nosotros podemos tener de percibir bien y hacer como una hilación entre concepto y concepto y concepto para nosotros mismos elaborar nuestra propia postura, por así decirlo, ¿no? Ahora, también están los trastornos del juicio, ¿ya? Las ideas obsesivas, las ideas delirantes, las ideas sobrevaloradas, las delusivas.
muy importante, ¿no? Por ejemplo, las ideas obsesivas se ve tanto en los pensamientos de obsesión y compulsión, en los trastornos de obsesión y compulsión. Obsesión es lo que nosotros pensamos. Estoy obsesionada, no sé, con sacar mi licencia de conducir. Y lo doy, y lo doy, y lo doy, y lo doy, y pues no pruebo el examen, ¿no? Algo así una persona puede pensar de esta manera. O yo estoy obsesionada con, no sé, bajar 10.000 kilos. Tiene como que el pensamiento. Y la compulsión es cuando la persona es capaz de hacerlo. O sea, si yo siento que yo estoy obsesionada con la limpieza y que todo tiene que estar pulido, limpio, eh, voy a hacer la compulsión de limpiar. Limpio, hecho lejía, hecho hace, hecho todo. Eso es la diferencia. Y uno va con otro, muy importante. Y estas son las obsesiones. Los delirios es, por ejemplo, cuando nosotros no, no hay un reconocimiento de los pensamientos. Sentimos que no son nuestros los pensamientos, sentimos que alguien más nos está imponiendo en nuestra cabeza cómo es que debemos pensar, o podemos tener estos pensamientos, pero sabemos que son erróneos o son falsos, ¿no? Cuando en realidad no es así. Por ejemplo, no sé, alguien te dice, por favor, haz silencio. Estás en una biblioteca y tú lo tienes un delirio, ¿no? Y piensas que no te ha dicho eso, piensas que te ha dicho cállate o ándate afuera, ¿no? Entonces es algo erróneo porque esa no ha sido la intención de la otra persona, ¿no? Y las ideas sobrevaloradas es muy importante. Por ejemplo, hay personas que están muy obsesionadas con un tema. eh, Daría varios ejemplos políticos, pero mejor vamos a poner un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que pueden ser de cierta tendencia política y se obsesiona muchísimo con las ideas y con lo que esto representa, ¿no? Hay personas que pueden pensar que ciertas medidas políticas, cierto castigo para unos y no castigo para otros puede ser algo bueno para el final. Entonces, por ejemplo, en su clase les pusieron el tema de Hitler, ¿no? Esta persona tiene un problema con el tema de pensar mucho. Bueno, en primer lugar, él postuló para Bellas Artes y no ingresó. Entonces tuvo como una frustración y no recuerdo qué relación había con un judío en su vida, en su niñez o en su infancia o en su adultez, que le agarró mucha cólera a estas personas, ¿no? Y esta idea sobrevaloradas tiene una carga de emoción, tiene muchos sentimientos ahí, ¿no? Entonces Hitler le agarró muchísima cólera a los judíos porque ellos se creían la raza superior, ¿no? Y querían eliminar a todo lo que fuera diferente a ellos, a la raza aria, ¿no? Entonces, la forma en que Hitler tenía ideas sobrevaloradas, tenía delirios, ¿no? Y ya, eso es básicamente las ideas sobrevaloradas. Y los delirios también son importantes, ¿no? Los delirios, por ejemplo, bueno, lo que ya les dije, que la persona piensa que estos pensamientos son controlados por otras personas y no son impuestos, o pueden ser falsos, pueden ser erróneos o patológicos, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos descartar esto? Podemos preguntarle, normalmente cuando usted está en su tiempo libre, ¿qué es lo que hace? ¿Piensa mucho en las cosas o actúa? Por ejemplo, ve televisión y está concentrado en televisión, o lee un libro, está concentrado o lee un libro, o está constantemente repitiendo el mismo escenario, dándole mucha emoción, mucho sentimiento a esta experiencia pasada. Y tanto que uno puede hacer eso, puede distorsionar la realidad, ¿no?
o se preocupa mucho de lo que pasó, está pasando, ¿no? Se preocupa demasiado por sus problemas que tiene, por lo que podría pasar, por un escenario no real creado por su cerebro. Puede estar concentrado en otras actividades o le cuesta, ¿no? O tiende a ser una persona muy fatalista, piensa que ya se acaba el mundo, que va a haber otra pandemia, que va a haber un terremoto, ¿no? Así le vamos preguntando. Luego, y esto es, con esto acabamos. Ya. Acá está Hitler. Por ejemplo, Hitler tenía este sentimiento también de ser la raza aria, la raza superior, y tenía, a ver, ahí está, tenía, no, ¿qué es esto? Se movió. Ya, tenía el sentimiento de grandeza, ¿no? Vamos a ver, esto es muy importante, este cuadrito es muy importante porque les va a servir para que ustedes sepan diferenciar este, cuando tengan algún paciente psiquiátrico, porque de todas maneras cuando estén en el internado van a haber pacientes así o con crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, persecutorio, que alguien está detrás de nosotros, nos está mirando, nos está siguiendo. Obviamente que por nuestras experiencias, por ejemplo, bueno, como mujeres, alguna de nosotras, tenemos este miedo, ¿no? De caminar solitas en la calle, a oscuras, en la noche, muy tarde, ¿no? Y a veces medio que nos maquineamos, nos pensamos mucho y pensamos que alguien nos puede hacer daño. Obviamente que en nuestra coyuntura, pues es válido, ¿no? Pero si nosotros vemos que estamos en un lugar sumamente tranquilo, obviamente no bajando la guardia, podemos estar más tranquilas y no, y relajarnos un poco. Entonces, el persecutorio, la persona piensa que alguna persona, organización nos quiere hacer un daño, ¿ya? Y se ve en la esquizofrenia, muy importante, y en el trastorno delirante, que más adelante lo vamos a ver en las próximas clases. De referencia, piensa que el espía, piensa que la CIA en Estados Unidos está en Perú y lo está espiando a él porque él posee la cura contra el VIH, ¿no? O una cosa así, ¿no? Entonces tiene un trastorno delirante. O piensa que las personas los están viendo, o piensa, por ejemplo, The Truman Show, de la película de Jim Carrey, que él, bueno, él pensaba, no, él estaba en una serie, en un show, en un reality show, pero él no sabía, ¿no? Entonces él tenía luego que él se enteró, tenía ese sentimiento de que él estaba en la televisión, ¿no? Esto realmente sí pasó con él, pero muchas personas piensan que van a estar en la televisión o hay cámaras ocultas, ¿no? De grandeza la persona se siente sumamente hábil de todo, superior a todos, puede hacer todo lo que él quiere, todo lo que ella quiere, y es una persona sumamente inteligente, bonita, hermosa, no sé, y superior a todos, ¿no? Esto está también en trastorno maniático y también en los narcisistas, importante. De culpa, la persona cree que eh, sí, no te preocupes, puedes ir a tu clase de neuro, ya terminó también. De culpa, nosotros podemos pensar que nosotros hemos actuado mal, de manera inmoral y merecemos castigo. Hipocondriaco, bueno, yo también a veces tiendo a ser un poco hipocondriaca porque, por ejemplo, pienso que estoy enferma, pero en realidad no. Y esto ve, por ejemplo, en el trastorno depresivo, afectivo, también en la ansiedad. Puede uno tener ciertos rasgos de esto, pero no necesariamente estamos en el trastorno, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta cuando vemos los trastornos de personalidad. Las próximas clases. Nihilistas, el paciente cree que no existe, o que está muerto, o que el mundo va a acabar. Celotípicos, aquí vemos las personas que tienen constantemente celos de su pareja, de su familia, de sus hijas, es un hombre que tiene muchos celos, o una mujer también. Erótico maníaco, una persona es famosa, se cree, no sé, un Brad Pitt, una Angelina Jolie.
de control y de influencia, la persona piensa que estos pensamientos son controlados por una agencia externa, por ejemplo, una CIA, la CIA, o había un servicio de inteligencia peruano también en los 90. La difusión de pensamiento, que la persona piensa que lo que él está simplemente pensando, otras personas también lo saben, como si la otra persona tuviera telepatía, algo así, en realidad eso no existe, ¿no? De robo o de pensamiento, la persona piensa que alguien le va a quitar estos pensamientos que tiene en su cabeza y tiene que guardarlo bajo 7 llaves, pero en realidad eso no va a pasar. Y de dobles, el paciente siente que ha sido sustituido por otra persona. Por ejemplo, en la película El Sustituto, de que el niño es cambiado por otro niño, ¿no? Por otra persona, y le hacen creer a la señora que ella está equivocada, ¿no? Pero en realidad sí fue cambiado. Entonces, esa es una realidad, solamente para que se acuerden. Y acá simplemente ha sido cambiado por otra persona. Esto se ve, por ejemplo, en esquizofrenia. Todo eso de influencia, de pensamiento. Entonces, los pacientes con esquizofrenia, más adelante lo vamos a ver, tiene delirio, tiene alucinaciones ópticas, auditivas, táctiles, ¿no? Es muy importante. Y, y sobre todo estos delirios y trastornos en el comportamiento también. Bueno, chicos, eso ha sido toda la clase de hoy. Acá está, por ejemplo, una persona celotípica y acá está Hitler. Y este es el tema que lo había unido, pero más adelante lo vamos a ver. Ya, chicos, ¿alguna consulta, duda, pregunta? Creo que todo quedó claro, ¿no? Esta clase creo que ustedes